El tema a hablar es reconocimiento y aplicación de insectos depredadores de plagas del maíz. Por, permítanme. Ya. Bueno, el primer tema o el primer tópico que les quiero hablar es que en un agroecosistema como el del maíz o cualquier otro agroecosistema, inclusive más aún en un ecosistema, está conformado por diferentes tipos de organismos. Estos organismos pueden ser clasificados a su vez por las funciones que ellos realizan en el agroecosistema y se le puede denominar un grupo funcional. De tal manera que vamos a tener organismos depredadores, frugívoros, fitófagos, detritívoros, polinizadores y así sucesivamente, y todos a su vez dependen en primera instancia de los productores primarios o los autótrofos que serían las plantas. En este caso sería prácticamente de una sola especie, que sería el cultivo del maíz. ¿Y por qué les menciono esto? Porque si tenemos estos organismos con diversidad de especies en cada uno de estos grupos funcionales, es decir, si existen, el tema que estamos hablando ahorita, muchas especies de depredadores de ciertas plagas, si por algún manejo químico u otra circunstancia algunas de estas especies desaparecen, todavía el agroecosistema contaría con otras especies que podrían cumplir esa función, haciéndolo más resiliente. Y este fenómeno se denomina, eh, ahorita se me olvidó el nombre, como redundancia funcional. Se le denomina redundancia funcional, es decir, que hay muchas especies que cumplen la misma función. Y esto puede ser muy importante en este caso para el control de plagas, que existan muchas especies de depredadores que cumplen la misma función. Ahora bien, en el ecosistema de maíz, como sabemos, es de gran importancia para los mexicanos por gastronomía y por economía. Sin embargo, ya sea que se maneje de manera de riego o de temporal, el hecho de ser un monocultivo genera las condiciones favorables para el establecimiento de plagas. Y estas plagas típicamente se han manejado de manera química, con control químico. Entonces aquí lo que planteamos, nuestro objetivo es dar a conocer las especies de depredadores que ya se tienen registradas que atacan a plagas del maíz y cuál es su aplicación comercial como una herramienta más o como una posibilidad más en el control biológico, además de de los entomopatógenos y de los, por ejemplo, parasitoides o los nemátodos, ¿no? Y bien, la primera especie de la que bueno, los depredadores, ¿no? Entre los depredadores existen tres familias que han sido con mayor recurrencia utilizadas en programas de control biológico debido a su eficiencia, sobre todo, a su alta tasa de depredación y a que existen los protocolos para la producción de ellos de manera controlada, repetible y tal suerte que pueden ser liberados en gran número. Estoy hablando de la familia Anthocoridea, que son chinches, de la familia Coccinellidae, que de hecho es el grupo de depredadores que se ha usado tal vez con mayor recurrencia en el control biológico y con el cual el control biológico, como lo conocemos ahora, el control biológico clásico nació. Y la familia Chrysopide del orden Neuroptera, que probablemente son las que más se usan actualmente por la facilidad y el costo de los mismos, ¿no? Entonces, la primera especie de la que les voy a hablar es un antocórido. Hablo de la especie de Orius insidiosus. Nota importante, aquí menciono solamente a la especie Orius insidiosus porque es la que existe registros de que depredan plagas del maíz. Sin embargo, existen otras especies del género Orius que han demostrado mucha capacidad de depredación de otras plagas. Estoy hablando de, por ejemplo, Orius labigatus o Orius tricicolor y otras más que pueda haber que no se han usado comercialmente. Lo menciono porque es importante considerar esto como una posibilidad más de investigación o por estrategias de manejo de control biológico por conservación. Ahora, ¿cómo reconocemos a Horus idiosus? En realidad es un hemiptero, una chinche muy pequeña, de longitud va a tener máximo 2.5 milímetros, es decir,
de cabeza hasta cola, bueno, no tienen cola, hasta la parte de atrás del cuerpo, y de ancho a lo mucho 1,75 milímetros. La cabeza es de color negro, el pico está dividido en tres segmentos. Generalmente los hemípteros tienen el pico dividido en tres o cuatro segmentos. Esto, si bien es propio de Orius Siliosus, no va a ser una característica eh, determinante o diagnóstico. Sí lo es que el primer antenómero de los cuatro que tiene está más oscurecido y que los fémures siempre son oscurecidos a la diferencia de las tibias y los tarsos. La superficie ventral es negra y la superficie bueno, la superficie ventral es negra a excepción de las patas, que son marrón oscuro aquí, como les había mencionado en los fémures, y el resto más amarillento. El escutelo es muy grande, como todos los hemípteros, y es completamente negro. Eh, el clavo y el cuneus son de color negro. La parte membranosa de los elitros es completamente transparente y tiene tres venas muy bien definidas que en esta imagen no se alcanzan a notar. Y bueno, esas son las características diagnósticas. Sin embargo, siempre es necesario un análisis más concienzudo en todas estas especies bajo microscopio y con claves dicotómicas para una identificación más certera. Ahora, se ha utilizado o se le conoce como depredador de Schistosomys graminium, Nesara viridula y Spodoptera frugiperda. Las dosis que se manejan comercialmente solamente se mencionan para trips. No existen, por ejemplo, dosis establecidas para Spodoptera frugiperda, que es la plaga que nos interesa a nosotros. Pero bueno, pero sabemos que se lo depreda, ¿no? Y la dosis de introducción para TRIPS, repito, suelen oscilar entre 0,5 a 10 individuos por metros cuadrados. Y las liberaciones deben repetirse varias veces, o bueno, las veces necesarias hasta que se controlen los TRIPS. Así lo maneja la literatura, que en este caso es un laboratorio comercial. Otra especie es Colomegila maculata lengi. Aquí tenemos que hacer hincapié para el reconocimiento que, por desgracia, la literatura y también la industria solo suele mencionarse cuando se refieren a esta especie como Colomegila maculata. Sin embargo, esta especie está subdividida en tres subespecies, que es Colomegila maculata lengi, Colomegila maculata strenua y Colomegila maculata fusilabris. La longitud de esta especie es más o menos grande, puede llegar a medir 6,6 milímetros de longitud y un ancho hasta de casi 4 milímetros. El color va de amarillo a rosado intenso y los elitros, bueno, el pronoto tiene dos manchas triangulares negras. Se puede distinguir de Columengila maculata fusilabris precisamente por las máculas o manchas que en fusilabris son mucho más pequeñas, mucho más reducidas. En contraste con Columengila maculata strenua no se puede diferenciar a simple vista ni con el microscopio. Son prácticamente idénticas. Sin embargo, a nivel de morfología interna, más precisamente de la genitalia masculina, ya existen diferencias entre Columengila maculata lengi y Columengila maculata strenua. Eh, pero debo de mencionar que hasta donde yo he encontrado, aunque no lo mencionan, pero lo que yo he visto que solamente en México al parecer podría estar Columengila maculata lengi. Las otras especies están en Estados Unidos y creo que en México no. Hasta el momento solamente es lo que tengo yo registrado de manera informal. Esta especie depreda a diversas plagas. Los coccinéridos, sobre todo, son muy voraces, los coccinéridos en general. Son muy voraces cuando se trata de pulgones. Sin embargo, depredan a las mayorías de especies de cuerpo blando, muchas de las cuales pues se convierten en plagas, ¿no? En este orden, pues, en este sentido, podemos mencionar a los pulgones Schistosomys graminium, Rhophalosifum padi, Rhophalosifum maedis. Haciendo un paréntesis del tema, esta especie se ha utilizado en Sinaloa para el control de otro pulgón, de Melanaphis sorgi, en cultivos de sorgo con mucho éxito. También se le encuentra depredando a Spodoptera frugiperda y la dosis que se recomienda es de 500 individuos en estado de larva por hectárea con liberaciones a intervalos de 8 días.
recomendándose entre 3 o 4 liberaciones. Es muy eficiente, es depredador tanto en etapa larval como adulta, al igual que la especie anterior, el antocórido, Orus insidiosus. Y además puede ser fitófago, es una especie zoofitófaga. Esto no necesariamente es malo, más bien es bueno porque en ausencia de presas puede persistir alimentándose de otros recursos, lo cual favorece el establecimiento de las especies, de esta especie en sí, en el área de nuestro interés. Ahora bien, continuando con otro coccinelido, Hippodamia convergens. Esta especie probablemente sea la especie de coccinelido más recurrente en México. Esto también lo digo de manera informal porque no hay ningún estudio que lo respalde. Sin embargo, está distribuida por todo el país y se le encuentra con mucha facilidad. Además, está muy bien adaptada al uso de insecticidas, ya tiene cierta resistencia. La longitud es más o menos similar a la especie anterior, es decir, es una especie relativamente grande. La superficie dorsal no tiene pubescencia. El pronoto es negro con manchas. Aquí está mal. Dice pronoto negro. No, no, sí. El pronoto es negro con manchas pálidas y los élitros son anaranjados con manchas negras. Las manchas negras pueden variar desde 13 hasta ser completamente inmaculados, a excepción de la manchita esta que persiste en el escutelo. La superficie ventral es completamente negra, a excepción de una parte del tórax que se llama mesipimerón, que es clara. La literatura la menciona como blanca o pálida, es amarillenta, color crema. Al menos así se ve cuando ya muere, porque los insectos al morir, al menos los coccinelidos, la intensidad de sus colores se empieza a perder. Y bueno, Hippodamia converges es similar a otras especies de Hippodamia. Sobre todo es muy similar a Hippodamia cuevelei. Sin embargo, Hippodamia convergens, como les había mencionado hace un momento, se encuentra distribuida prácticamente en todo, bueno, no prácticamente, se encuentra distribuida en todo el país, en contraste con Hippodamia coevelei, que se encuentra distribuida en el centro del país y en regiones frías y altas. Y como les menciono, son muy similares. La forma de distinguirlo es primeramente por los tarsos del primer y segundo par de patas, que en Hippodamia coevelei son más anchos que en Hippodamia convergens, como vemos en la ilustración. Y la otra forma es con la extracción de la genitalia masculina, en donde sí se demuestran evidencias, bueno, diferencias evidentes, no fácilmente evidentes, claro, con el uso del microscopio. Ahora, Hippodamia convergens también se encuentra depredando a Sphaerotheca perda, además de otras especies, sobre todo de pulgones, inclusive de hemípteros grandes como Nessara viridula, que depredan en estado larval, en estado ninfal, perdón, no inmaduro de los hemípteros. La dosis varía de 0,5 a 1 individuo por metro cuadrado para control bajo, hasta de 2 a 3 individuos para un control más alto. La siguiente especie es Cyclonella sanguínea. En esta especie, al igual que en Colomegila maculata, por desgracia se sigue usando solamente hasta nivel de especie, cuando la especie, en este caso, se subdivide en dos subespecies, que es Cyclonella sanguínea y Cyclonella sanguínea limbífera. Su longitud varía, puede ser relativamente pequeña, de 3 milímetros hasta 6,5 milímetros, al igual que lo ancho también varía. El rostro, esto es una característica muy buena, el rostro es pálido en los machos y en las hembras es pálido pero con una mancha triangular negra. Por su parte, el pronoto en los machos tiene una línea pálida al exterior, pero que al centro se mete hacia adentro del pronoto, que las hembras no les presentan. Esta especie, diferente de otras especies, por ejemplo, otras especies de cicloneda, la mancha blanca que se encuentra en el pronoto jamás se une con la coloración blanca del resto del pronoto, siempre está rodeada por coloración negra. Y se puede dividir, bueno, se puede, perdón, diferenciar cicloneda sanguínea de cicloneda sanguínea limbífera, que es esta que tenemos acá, por el hecho de que el borde del élitro de ciclonera sanguínea es del mismo color que el resto del élitro.
Por su parte, Cyclonelia sanguínea limbifer, el borde del élitro es de color negro. Además, también se puede diferenciar por la extracción de genitales masculinos, que es muy difícil, es muy sutil la diferencia. Más que nada es por estas estructuras que les señalo aquí, que se presentan en cicloneria sanguínea sanguínea y que en cicloneria sanguínea limbifer no se encuentran. Se le ha reportado depredar de las especies Graminium, Rophalosifum pari y Aspodoptera frugiperda. La dosis es muy similar hasta que los otros individuos, de uno o dos individuos adultos, en este caso por planta, o hasta 10.000 individuos por hectárea, si se tienen infestaciones altas. La siguiente especie de la que les voy a hablar es Ola benigrum, una especie, bueno, todas las especies que les he hablado son nativas de América, ninguna es introducida. Esta especie es de tamaño similar, de 3.7 a 6.1 milímetros de longitud y de 3 a 5 milímetros de ancho. Eh, Esta especie es similar a muchas otras especies del género Ola. Sin embargo, en México, al parecer, solamente está Ola Timberlake y Ola vinigrum. En este caso, se tiene que recurrir a la genitalia, a la extracción de genitalia para poderlas clasificar. Además, Ola vinigrum, al igual que Ola Timberlake, presenta variedad en la coloración de los élitros. Por ejemplo, en Ola vinigrum se tienen registrados al menos estos 5 fenotipos cromáticos. Negro con manchas rojas, que se encuentra en México, estas dos que también se encuentran en México, que son las más recurrentes, y estas que se encuentran en Sudamérica. Hasta el momento yo en lo personal no las he registrado, no las he encontrado en estas coloraciones y tampoco he encontrado algún documento bueno, no hay muchos documentos que hablen de este tema, ¿no? Pero no he encontrado ninguno que mencione o alguna evidencia fotográfica, ningún registro que mencione este tipo de coloración en México. Pero sí, para distinguirla se va a requerir la extracción de genital. Ahora, como les mencionaba con Orius, si tenemos en nuestras parcelas una especie de ola y no sabemos si es ola vinigrum, no importa. O sea, al final de cuentas, la mayoría de las especies de coccinéridos son depredadores y son benéficos, a excepción de un pequeño grupo que son fitófagos y una especie que se le puede considerar plaga, que es la conchuela del frijol. De ahí en más, la gran mayoría van a ser benéficos y es importante su conservación en los ecosistemas y en los ecosistemas. Ahora, ¿quién depreda? De maíz depredan muchísimas plagas como todos los anteriores, pero de plagas del maíz, Schistoscis rhamnium, a la chincha estanesada viridula, y una vez más, a la que nos interesa es Podoptera frugiperda. La dosis es exactamente igual que la anterior, de unos 2 individuos adultos por planta o hasta 10.000 individuos por hectárea. Al menos eso es lo que menciona la literatura. Los coccinerios en sí son más recurrentemente usados en cultivos bajo cubierta para evitar que se distraigan con otras presas. Más que se distraigan, los coccinéridos suelen intervenir solo cuando las dosis de infestación son altas. Entonces, por eso en invernaderos es muy bueno porque aunque las dosis sean bajas, no se van a ir, se van a quedar ahí comiéndose lo que hay. Y también son muy recurrentemente citados como manejo de control biológico por conservación, porque es caro producirlos además. La siguiente especie ya no es nativa de México, es nativa de Europa y ha sido introducida en México y sobre todo en Estados Unidos y en otros países del mundo, muchas veces para el control de pulgones. Y estamos hablando de Coccinella septempunctata. Esta es más grande que las anteriores, es de una longitud que puede llegar hasta prácticamente los 8 milímetros. La cabeza es negra y tiene a cada lado, en el ángulo anterolateral del pronoto, es decir, los lados en el ángulo anterior, laterales al frente, tiene una mancha blanca de forma más o menos cuadrada o subtrapezoidal que nos puede ayudar a reconocer fácilmente. Además, como su nombre lo dice, presenta 7 manchas, 3 en cada litro y una grande junto al escutelo que se comparten los 12 litros. De ahí su nombre, ¿no? Septempunctata. Esta especie es muy similar a Coccinella difficilis. Sin embargo, esta es mucho más pequeña
y no se ha registrado en México, aunque existen registros informales, los cuales pueden ser correctos o no en Sudamérica, porque tenemos que mencionar también que a veces la talla no es una característica eh, a fiar, pues, porque, por ejemplo, yo he encontrado la misma especie en la península de Yucatán y acá en Colima, y de tamaños muy diferentes. No de no de coccineria, de otras especies de coccinéridos, pero sí puede variar. Entonces, siempre es mejor mandarlo si nos interesa pasar una investigación, mandarlo a identificar con un experto para que se hagan las pruebas pertinentes. En este caso sería la identificación con morfología interna. Ahora bien, la dosis va de 2 a 5 individuos por metros cuadrados y hasta el momento no se le ha registrado depredando a Sphaeroptera felciperda, más bien a pulgones, como les mencionaba. Ha sido introducida en nuestro país para el control de pulgones, pero los cocodrilos son generalistas en cuestión de sus preferencias alimentarias, no tan generalistas, sino no serían utilizados en el control biológico. Entonces es importante considerar esta especie como cualquier otra especie de coccinellidae. Repito, yo solamente aquí menciono las que ya han sido reportadas como depredadores de plagas del maíz. Y la última especie de coccinellido que vamos a ver es Cygnus luegi. Esta especie es mucho más pequeña que las anteriores, es de apenas un poco más de 2 milímetros de longitud, de aquí a acá un poquito más de 2 milímetros. Como la mayoría de los coccinellidos, es de color pardo. Sin embargo, tiene cuatro fenotipos o cuatro variaciones cromáticas. La variación más común que es esta, que es la que se presenta en la imagen grande, que es café con esta mancha en forma de V negra, una mancha negra en el centro del pronoto, es muy característica y solamente la vamos a encontrar en esta especie. Se puede encontrar en otras especies de otros géneros de coccinellidos, pero son de una talla superior. Entonces, si encontramos algo similar en nuestras parcelas o en nuestras áreas de estudio, existe una gran posibilidad de que estemos hablando de Sigmund luegi simplemente con la progresión. Contrario a la mayoría de los otros coccinéllidos, es muy difícil. Ahora, si se presentan estas otras coloraciones, la cosa va a ser mucho más compleja y vamos a tener que recurrir a claves taxonómicas, dicotómicas y probablemente a la extracción de genitalia masculina. Se le ha reportado de manera, bueno, en artículos científicos como coexistiendo, depredando a estas plagas, Stevie Naviné, y también a Sphaeroptera frugiperda. No existe mucha información sobre la dosis, más bien no se ha reproducido comercialmente esta especie, por lo cual no hay información sobre dosis. Pero en otras especies del género se menciona de 0,5 a 2 individuos por metro cuadrado en cultivos de plantas, mientras que en árboles de 1 a 10 individuos por pie, es decir, por árbol, según el volumen de la copa y el grado de infección. Entonces, la información es un poco ambigua, pero como sea, es información y puede ser útil. Bueno, esto es por mi parte. A continuación, los voy a dejar con la doctora Marisa Sarmiento para que les hable de identificación de los crisópidos y al final nos vemos para las preguntas. Gracias. Buenos días. Voy a continuar con otro grupo que se ha utilizado para actividades de control biológico, que es la familia Crisópide, como ya lo había mencionado el doctor José Manuel. Bueno, voy a empezar diciéndoles cómo reconocer al grupo, porque muchas veces lo confunden con otra familia, que es la familia Merovide, que también es un neuróptero. Bueno, entre otras muchas características, porque no nada más hay que observar esta, pues que presentan antenas largas, multisegmentadas, presentan unos ojos grandes y una de los caracteres importantes es en el ala anterior. Como pueden observar en la figura, al parecer presenta una vena del sector radial, la vena subcostal y la vena radial, pues no se fusionan en el extremo apical del ala, y las venas costales transversales no están bifurcadas, lo que sí en la familia Hemerovide, de ahí que podemos
separar relativamente fácil a estas dos familias. Bueno, dentro de la familia Crisópide hay dos géneros que se escuchan mucho en la agricultura y bueno, de las que más se emplea, pues es del género Crisoperla. ¿Cómo podemos distinguir estos organismos? Bueno, pues van de tamaño mediano, es decir, de 12 a 20 milímetros de longitud, son de cuerpo blando y de color generalmente claro, porque hay algunas especies que cambian de color a pardo, pero eso se da más en lugares un poco más fríos. La cabeza presenta marcas rojas, marrón u obscuras, principalmente en la ajena, lo que le vendría siendo en nosotros las mejillas. Y bueno, y también puede presentar algunas marcas rojas detrás de los ojos. Los palpos maxilares son cónicos y no presentan marcas, aunque presentan una línea dorsal negra. Y los ojos son grandes y dorados. Las antenas son multisegmentadas y pálidas. Incluso pueden ser un poquito más grandes que el cuerpo. Eh, bueno, aquí para identificar a este género, nos vamos a fijar también en la venación del ala. Las venas longitudinales y transversales son abundantes y son de color verde. La vena subcostal, como se puede observar en la figura, de color rojo, y la radial están separadas apicalmente. Y este es otro carácter importante que hay que observar para poder separar a este género, principalmente de Cerocrisa, es en detalle, como lo podemos ver en el círculo rojo, la primera vena transversal de R generalmente se une a la vena pseudomedia distalmente o separadamente de la celda intermedia. Ese es uno de los caracteres por los cuales podríamos separar al género Chrysoperla de otros géneros. Y bueno, les menciono, no solamente este carácter es importante, sino hay que ver varios caracteres en conjunto. La hembra es ligeramente más grande que el macho y la larva es de color grisácea a marrón. En este caso van a poder ver la larva que yo les muestro es de otro color porque, bueno, le tomé fotografía a una larva que la había sacado del alcohol, entonces cambia su coloración. Es de forma alargada y le llaman de forma de campodeiforme, es decir, que la cabeza está aplanada y dorsoventralmente y presenta dos mandíbulas largas y curvas por las cuales ella se alimenta. Estas mandíbulas tienen un orificio por el cual ellos inyectan unas enzimas pues para digerir sí, digerir el tejido de su víctima y una vez que se vuelve líquido, empiezan a absorber. El cuerpo normalmente dice que es desnudo, pero sí presenta unas setas cortas y rectas. Dentro de este género, las especies que más se escuchan, que se encuentran en este agroecosistema, es Chrysoperla externa. Se ha registrado depredando varias especies de pulgón, pero también se ha registrado depredando huevo y larva del gusano cogollero y el gusano elotero. Chrysoperla externa se puede distinguir porque presenta cierto patrón de coloración en el pronoto, que es prácticamente oscuro, y en la ajena, que les decía que eran las mejillas en nosotros, presenta una línea más o menos de color naranja roja. Y bueno, pues para llegar bien a la especie a la cual queremos saber qué es,
Y para identificarla de manera correcta, pues hay que hacer disección de la genitalia y ahí nos va a dar los caracteres importantes para reconocer de qué especie estamos hablando, pero en general ese es los caracteres de Chrysoperla externa. Otra especie que se maneja mucho en nuestro país y que la mayoría de los laboratorios que crían masivamente a los insectos benéficos es Chrysoperla carnea sensu. Sin embargo, varios compañeros y en varias investigaciones que se han hecho en México no se ha podido eh, recolectar insectos de Chrysoperla carnea sensu estricto, es decir, esta especie nos la trajeron de Europa y viene con otros, está adaptada a otro clima, un clima más frío y seco. Y pues aquí en México pues tenemos una gran variedad de climas, lo que no ha permitido que se establezca como tal esta especie Chrysoperla carneas en su estricto. Se dice sensulatus porque es un grupo de especies que se ha visto que están dentro de esta especie grande o este grupo cárnea. Más o menos se cuentan 21 especies diferentes, pero desafortunadamente, evolutivamente no ha modificado a tal grado que nosotros podamos ver esas diferencias morfológicas. Han hecho trabajos ya molecularmente, pero aún no se tiene muy bien claro para poder distinguir entre estas especies. Se han hecho otros estudios con el canto de nupcial entre estas especies y por eso se ha visto que son varias especies dentro de este grupo Carnia, pero bueno, habrá que tener el organismo vivo, habrá que tener ese aparato para poder escuchar esa diferencia de canto, porque pues nuestro oído no es capaz de escuchar a esos niveles. Entonces, por eso es que nosotros abogamos más porque se utilicen las especies que ya están aclimatadas y en nuestro país. Y hay varias especies que podemos utilizarlas para el mismo fin, para controlar ciertas plagas. Otra especie que también se menciona es Chrysoperla rufilabres. Se reconoce como depredador, pero de varias especies de pulgones y trips. El carácter de Chrysoperla rufilabris se parece a Chrysoperla externa, sin embargo, se va a dar un carácter en las venas transversales gradadas son de color más oscuro. Otro género que se menciona en la familia Chrysopide, que es importante en actividades de control biológico, es el género Cerocrisa. Es de tamaño mediano, de 14 a 22 milímetros de longitud, igual es de cuerpo blando y de color verde claro. Aquí, sin embargo, la cabeza no presenta marcas o puede presentar algunas marcas rojas, pero en la frente. Los ojos también son grandes y dorados. Y aquí, en este género, presenta un patrón de manchas en la base de la antena, que vendría siendo el escapo, como podemos ver en la figura. Presenta franjas rojas o marrón, ya sea laterales, centrales, dorsocentrales, etcétera. Y las antenas pueden ser de color pálido, pero también pueden ser de color oscuro. El pronoto, que vendría siendo el cuello en nosotros, presenta franjas laterales rojas o marrones. Las alas, aquí también hay que ver este carácter para poder distinguir entre Chrysoperla y Cerocrisa, que las alas longitudinales son muchas, son abundantes, pero son de color verde pálido y las transversales son oscuras. Incluso cuando nosotros ya tenemos un ojo educado, podemos ver esas diferencias en el vuelo de estos animalitos. También es importante ver la venación para poder distinguir este género.
La vena subcostal y radial, al igual que en crisoperla, pues se separan apicalmente, no se unen. Y la primera vena transversal de R generalmente se une a la vena pseudomedia, a diferencia del género crisoperla, dentro o en el ápice de la celda intermedia. Con ese carácter podemos ver un poquito, poder diferenciar a Cerocrisa de Crisoperla. Sin embargo, les digo, hay que ver los caracteres en conjunto porque, bueno, pues hay sus excepciones, ¿no? Otro carácter que se me olvidó mencionarles en Crisoperla es que si vemos al ejemplar adulto en vista dorsal, podemos ver una ligera línea blancuzca pálida, que empieza muchas veces desde la cabeza hasta el abdomen, lo que no sucede en Cerocrisa. La hembra en Cerocrisa es similar al macho. La larva se conoce comúnmente como carga basura, mas no es un carácter único de este género, porque hay otros géneros que presentan este carácter, como el género Leucocrisa. Presenta esta larva pelos largos dorsales en forma de gancho, en donde una vez que se ha alimentado de su presa, se coloca el exoesqueleto en estos ganchos dorsales, y lo que le ayuda es a camuflajearse de sus enemigos naturales. Aquí en este género, pues se mencionan principalmente dos especies, que son Cerocrisa cubana y Cerocrisa válida. Estas pues se han registrado depredando varias especies de pulgones. Es importante recordarles que, bueno, entre estas dos especies presentan caracteres morfológicos externos similares. O sea, si las vemos, podemos confundirlas porque presentan unos caracteres idénticos. Para ello hay que hacer una disección de las estructuras genitales, y ahí nos vamos a dar cuenta de que presentan diferencias en la morfología de la estructura de los genitales, porque estas especies presentan una coloración, una banda roja en la antena, y presentan también patrones de coloración en el pronoto. Eso pues nos puede confundir demasiado, pero si hacemos la disección de las estructuras de la genitalia, ahí vamos a poder ver las diferencias. Bueno, ¿cuál es el método de aplicación, si vamos a utilizar a los crisópidos? Bueno, pues se hacen liberaciones, se pueden hacer liberaciones inoculativas, pero también se pueden hacer liberaciones inundativas. Recuerdan que las inoculativas es aquel insecto que pues no se encuentra en el ambiente y son introducidos para que se reproduzcan y dejen descendencia. Las liberaciones se realizan preferentemente en estado adulto. En cambio, las liberaciones inundativas, ahí está el individuo o ahí está la especie, pero se libera una mayor cantidad para poder ayudar al control de cierta plaga. O sea, cuando la plaga ha alcanzado un cierto nivel de daño, bueno, pues al observar que otros enemigos naturales no han podido reducir la densidad de la población de la plaga, es cuando se lleva a cabo estas liberaciones, y pueden ser las liberaciones realizadas ya sea por huevo, en estado de huevo o adulto. Es importante, bueno, los laboratorios te recomiendan, ¿no? Si vas a utilizar huevos, si vas a utilizar larvas, si vas a utilizar adulto, te dan sus recomendaciones de qué cantidad de huevos y el tiempo o cuántas liberaciones vas a hacer a través del tiempo, ¿no? Pero lo importante sería, o lo ideal sería, que realizaran un muestreo previo de las plagas que ustedes van a controlar.
Esto es, pues, para estimar el promedio planta. Bueno, una vez sabiendo el umbral económico de esa plaga, estimar el promedio planta y multiplicarlo por el número total de plantas para calcular el total de presas por hectárea y de ahí hacer tus cálculos para saber cuántos depredadores necesitas, ¿no? Para tratar, para controlar estas poblaciones. La literatura lo que nos dice que las liberaciones se deben de realizar en una relación depredador-presa de 1 a 5 cuando se trata de controlar poblaciones de pulgones y de 2 a 1 cuando se va a controlar otro tipo de plaga. Pero otra vez les menciono, hay que ver qué tipo o qué daño es el que ya está ocasionando la plaga para poder realizar ese tipo de liberaciones. Hay que estudiarlo antes de hacer este tipo de liberaciones. Bueno, la liberación del huevo se puede hacer con material inerte, es decir, con cascarilla de arroz, o a veces también lo pueden hacer con huevos de citrotroga u otro material. Este se puede hacer de manera manual o mecanizada. Eh, Actualmente pues ya se utiliza hasta drones para hacer estas liberaciones y poder alcanzar o cubrir todo el cultivo. La liberación de huevos sin material inerte, bueno, pues se realiza con ayuda de un pincel y bueno, se sugiere que se coloquen de 2 a 3 huevos en los cogollos o en las hojas. Eh, la liberación, en cambio, de larvas se realiza por medio de tiras de papel con dieta artificial o en bolsitas con perforaciones que contienen, bueno, normalmente estas larvas están mezcladas con huevos de citrotroga, porque recuerdan que las larvas pues son caníbales también. Entonces, estas, ya sea tiras de papel o cajitas o bolsas, se colocan ya sea engrapadas en la hoja del cultivo o si se trata de algún árbol, pues colocarlo en una ramita que esté cerca de las poblaciones de plagas que queremos eliminar. Y la liberación de adultos se realiza colocando el recipiente o caja igual colocada en el cultivo. Y bueno, pues también lo que se sugiere, pues que estas liberaciones se hagan a primeras horas de la mañana porque si las liberamos al mediodía, muy difícilmente estos organismos van a poder sobrevivir, ya que pues vienen de un lugar que el clima está controlado. Entonces, para darles tiempo a que ellas puedan aclimatarse al lugar a donde las vamos a liberar. Como les mencionaba, las dosis de aplicación, pues bueno, va a depender del estrato al cual vamos a liberar, ¿no? Y bueno, pues es importante conocer que las larvas realizan su actividad de depredación en promedio, pues durante 10 días. Y bueno, lo que en el estado de larva, lo que se recomienda es que sea en el segundo o tercer estadio, que es cuando son más depredadoras. Y bueno, si se liberan en tercer estadio, pues es necesario realizar liberaciones semanales. La literatura en promedio sugiere liberar entre 5.000 a 25.000 huevos por hectárea. Yo me encontré este cuadro en la literatura en donde nos dice que si vamos a liberar larvas o adultos, cuántos nos sugiere liberar por hectárea, si se trata de un estrato arbóreo, un porte bajo o de invernadero. Pero otra vez les recuerdo, esto va a ser con base en ¿en qué tan, cuál es la densidad de poblacional de la plaga? Si ya nos rebasó o apenas, porque lo que se sugiere que sea estas liberaciones preventivas. Y bueno, ¿cuáles son las consideraciones para cuando vamos a utilizar agentes de control? Bueno, biológico, bueno, pues el uso de agroquímicos, si se van a utilizar, porque va a llegar un momento que tal vez
pues sea necesario hacer uso de ellos porque pues ya la densidad poblacional de la plaga ya nos rebasó, entonces hay que utilizar agroquímicos, pero hay que hacerlo de manera selectiva. Esto es reduciendo la dosis, limitando áreas tratadas, el número de aplicaciones, etcétera. Entonces, para evitar que si liberamos, hacemos estas liberaciones y inmediatamente después aplicamos agroquímicos o plaguicidas, pues no va a servir de nada que hayamos hecho estas liberaciones. Y bueno, también hay que tener en cuenta que cuando se utilizan diferentes agentes de control biológico, es importante coordinar los periodos de liberación, porque muchas veces se utilizan depredadores y parasitoides. Y si hacemos ambas liberaciones al mismo tiempo, pues lo que va a ocurrir es que los parasitoides muy probablemente van a mermar estas liberaciones de depredadores. ¿Por qué? Porque pues ellos van a buscar en donde encuentren el agente, a menos que sean muy específicos. Si encuentran algún hospedero, pues ahí van a ejercer este control. Otro grupo que quiero platicarles, que sin embargo no se comercializa aún en México, pero que es importante en los agroecosistemas, es la familia Sylphidae del orden Diptera. ¿Cómo vamos a identificar la familia del resto de las 150 familias que existen del orden Diptera? Bueno, entre otras características, bueno, que presentan 3 segmentos antenales, presentan el rostro, la estructura bucal cónica, porque pues cuando son adultos se alimentan de néctar y polen y cuando son larvas son buenos depredadores. Incluso varios estudios han mencionado que los sírfidos, las larvas, son las primeras que encuentran las primeras poblaciones o manchones de pulgones. Y después llega ya el resto de los enemigos naturales, pero ellos son los principales. Buscan estas poblaciones y ahí es en donde empiezan a dejar sus huevecillos para asegurar que su población o que sus individuos van a tener alimento por un largo rato. Eh, Volvamos otra vez a la característica de esta familia. Bueno, pues se va a encontrar en las alas. El ala presenta una vena espuria o vena falsa y la celda R5 está cerrada, la celda anal es cerrada cerca del margen. Esta vena espuria es la que nos indica que se trata de la familia Syrphidae. No obstante, hay sus excepciones. Hay otras familias que también pudieran presentarla, por eso les digo que hay que ver en conjunto los caracteres, ¿no? Pero muchas veces esta vena espuria no se ve tan clara como aparece aquí en la figura. A veces solamente se ve como un pequeño doblez. Bueno, dentro de la familia Sylphidae hay varios géneros que son importantes en este agroecosistema. Entre ellos se encuentra Toxomerus. El adulto es de tamaño pequeño, es decir, va de 4,9 a 9,2 milímetros de longitud. Son especies de tonalidades oscuras con franjas o patrones. Aquí en la familia Sylphidae casi siempre la clasificación está basada en el patrón de coloración que presenta el abdomen. Presenta, en este caso, Toxomerus, en el abdomen presenta franjas amarillas, anaranjadas con patrón de manchas oscuras. La frente es amarillenta en machos y negra en hembras. El tórax es oscuro y con una línea lateral amarilla o clara. El abdomen es casi oval es decir, que ambos lados son casi paralelos. En el género Toxomerus, uno de los caracteres importantes es esta forma que presenta el margen posterior del ojo, le llaman en forma triangular. Ese es uno de los caracteres importantes de este género.
Como les mencionaba, las larvas son depredadoras y las especies que se mencionan en este agroecosistema pues son con Toxomerus dispa, que esta especie presenta una amplia variedad en el patrón de formas, de ahí la importancia también de realizar una disección de las estructuras genitales para estar seguros, porque hay los cuales presentan en el segundo segmento abdominal dos manchas circulares amarillas y otro patrón de manchas en los siguientes segmentos, como en forma de tridente le llaman. Y hay otros que carecen de esos patrón de manchas. Entonces, para estar seguros, pues hay que hacer una disección. Entonces, y bueno, Toxomerus politus también se menciona, ambas especies que están depredando huevos y larvas del gusano cogollero y varias especies de pulgones. En el caso de Toxomerus politus, es fácil reconocer esta especie porque es una especie un poco más grande que Dispa y presenta en el tercer y cuarto segmento unas manchas que parecieran L invertidas. Y esas son, bueno, ya teniendo un ojo adiestrado, casi siempre las podemos ver al vuelo. Y bueno, esta especie, Polytus, aunque se ha registrado depredando huevos y larvas de gusano cogollero, eh, también se ha observado que puede ser fitófago. Entonces, pues bueno, se necesitan más estudios pues para saber en dónde se podría relacionar a este insecto, pero bueno, pues se menciona dentro de uno de los depredadores de Spodoptera frugiperda. Y Toxomerus marginatus, pues también presenta en el tercer segmento y cuarto un unas pequeñas manchas oscuras centrales, pero como lo dice su especie, Marginatus, nombre de su especie, Marginatus, presenta el margen lateral del abdomen amarillo continuo, a diferencia de estos que se van intercalando color negro y amarillo, en este caso se observa un margen amarillo continuo. Y bueno, Toxomerus marginatus se ha observado que depreda a pulgones. Otro género que también se menciona es Allograpta, es también un insecto de 5.4 a 9.0 milímetros de longitud, de coloración negra con marcas amarillas brillantes. El tórax es de color negro brillante. El abdomen presenta unas líneas oblicuas amarillas, principalmente en el tercer segmento. Y en el tórax, en vista lateral, bueno, aquí se mencionan dos especies que presentan el mismo patrón de coloración en el abdomen, lo cual nos puede confundir. Sin embargo, si observamos de vista lateral el tórax, podemos ver dos regiones. El catepisterno, que es una estructura dentro del tórax, y el catepímeron. En la región superior son amarillos en Allograpta obliqua y en Allograpta exótica son oscuros, como podemos ver en las figuras ahí en el círculo rojo. Estas pues son depredadoras, sus larvas son de color verde y se ha registrado a Allograpta obliqua depredando huevos del gusano cogollero y varias especies de pulgones. A Allograpta exótica se ha hasta el momento. Otro género, en este caso podría ser la especie Dioprosopa clavatus, también se ha registrado en este agroecosistema. Antes se conocía como Pseudodorus clavatus. El adulto es de tamaño mediano, de 7.6 a 11.8 milímetros de longitud, es de color oscuro y después del tórax hay una región que se llama escutelo. El escutelo es amarillo y presenta una franja ancha oscura que atraviesa este. El abdomen, a diferencia de los otros sílfidos que les mostré, es peciolado. De ahí que los sírfidos mimetizan a las abejas y a las avispas pues, para evitar los depredadores.
En el ala presenta una banda marrón sobre la base de la vena R y la R2+3. Se ha registrado esta especie depredando pulgones verdes como Rhopalocifus maedis y Missus persica. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario. Y muchas gracias, doctora. Pues mencionan acá, es recomendable hacer liberaciones inoculativas de adultos de crisopas si el productor de alado tiene más plaga y no hace liberaciones, se irán al otro cultivo. Eh, sí,